Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Responsable. Soy Santiago Chiriboga y es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo temas de gran relevancia para nuestra sociedad. Hoy tenemos dos invitadas excepcionales que nos hablarán sobre salud y educación y cómo podemos generar un impacto positivo en estos campos. Quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, Claudia Tovar. Ella es cofundadora y Chief Impact and Education Officer de Camina. Claudia es profesional comprometida con la inclusión educativa y hoy nos hablará sobre su nuevo cuento infantil, El Triángulo Perfecto, y los desafíos que enfrentan muchos padres al educar a sus hijos con necesidades educativas especiales. Claudia, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros en Generación Responsable. Hola Santiago, buenas tardes. Gracias por la invitación, encantada. Presentando, sé que recién lanzaste tu libro a fines de septiembre, El Triángulo Perfecto, y precisamente hablando de lo que se trata la inclusión educativa en el Ecuador. Claudia, la inclusión educativa es un tema vital para garantizar el acceso equitativo a la educación. ¿Cómo ves la situación actual de Ecuador respecto a la inclusión de niños con diferentes habilidades y qué podemos hacer para mejorar este escenario cuando hablamos de una verdadera inclusión, ¿no? Sí, Santiago, como tú bien comentas, el tema de la inclusión es todavía un tema bastante en pañales en el Ecuador. Si bien se han hecho algunos esfuerzos, realmente todavía no se logra tener, quizás desde la política pública y también desde la voluntad de las escuelas, una verdadera inclusión para niños con todo tipo de capacidades y potencialidades. Este cuento, Un Triángulo Perfecto, es un cuento infantil dirigido para niños, pero yo creo que los adultos también pueden utilizarlo y resonar mucho en su contenido. Y es la historia de un triángulo que no cabía en un mundo para cuadrados, porque obviamente es mucho más cómodo para las escuelas instruir a niños cuadrados, en donde todos avanzan al mismo ritmo, reaccionan igual. Entonces, ¿qué pasa cuando estos niños con diferentes figuras no encajan en estos colegios? Entonces, es también una consideración a todas las familias que sufren mucho al tratar de buscar un espacio adecuado para sus niños y que no siempre encuentran estas puertas abiertas para recibir a los niños y las escuelas, quizás por miedo, por desconocimiento, por falta de preparación, eh, utilizan respuestas como no hay cupo, no estamos preparados, tu hijo me cuesta mucho, pero la realidad es que esos niños tienen el mismo derecho que cualquier otro niño para estar escolarizados y para educarse en espacios adecuados. Entonces, este cuento lo que intenta es levantar un poco de conciencia a la población en general de que nadie está exento de en algún momento terminar siendo con una figura diferente que va a requerir alguna adaptación, una adaptación física, alguna adaptación curricular. Debemos estar todos conscientes que esto no es lo correcto solamente para los niños que quizás tienen esta población, sino todos deberíamos entender que la atención a la diversidad nos brinda muchísimo más a todos los que participamos en estos espacios educativos. Este cuento lo que intenta también es ayudar a los niños a entender que no hay nada malo con su figura cuando son diferentes. Y esto también se puede aplicar no solo para necesidades educativas especiales. En un mundo en donde los niños reciben muchísima presión por temas de redes sociales, eh, a veces lo que quieren es pretender ser algo más. Y a veces esta presión hace que ellos vayan perdiendo su verdadera figura. Entonces, obviamente, con las imágenes, el cuento acompaña a los niños a darse cuenta que no importa cuál es su figura, ellos pertenecen en este mundo y no necesitan demostrar ser algo más. Y precisamente cuando hablamos de esta inclusión que estabas mencionando en los colegios, ¿cómo se puede incentivar? Porque también hay una ley que garantiza el acceso a la educación para niños también con capacidades especiales. Eh, ¿Cómo se puede garantizar que los niños sí tengan ese acceso a la educación en los colegios para que no vengan con esto, con este tema de no hay cupo o nosotros no estamos en la capacidad para dar cierto tipo de educación especial?
Ojalá fuera tan sencillo, Santiago, como tú dices, existe la ley, el papel aguanta todo, pero la realidad es que todavía muchas familias son negadas del cupo de sus hijos y obviamente las respuestas no se escudan a través de decir tu hijo es especial, por eso no lo recibimos. Obviamente utilizan todo tipo de argumentos para un poco limitar. Pero la realidad es que los escuelas no son las únicas responsables. Yo aquí abro más bien que las escuelas son un reflejo de la sociedad. Sea, a veces les ponemos en la mira a las escuelas como si las escuelas fueran las únicas que no recibieran, pero las escuelas a la final son un reflejo de que todos quizás no estamos preparados para recibir a la diversidad como deberíamos. Los parques, los espacios públicos, los eventos sociales. Entonces, creo que las escuelas solamente nos están demostrando que hay un desafío y ese desafío tenemos que abordarlo todos. Y ese desafío, ¿cómo mejora con la voluntad? Porque a ti pueden obligar y ojalá por mandato todos fuéramos ahora sí inclusivos, porque el presidente dijo, la verdad es que las cosas no funcionan así, uno tiene que tener voluntad para cumplir esas cosas. Y por eso es que nosotros estamos colaborando justamente con el levantamiento de fondos de este cuento, estamos trabajando con la Fundación Camina Conmigo, que es una fundación dedicada justamente a la inclusión con niños con autismo, para más bien crear espacios de aprendizaje y de capacitación a las escuelas, para si lo que sienten es miedo y desconocimiento, bueno, entonces cerremos esa brecha para capacitar, para tener las herramientas y así poder estar más confiados en que podemos explorar esta nueva aventura. Nunca vamos a estar completamente preparados. Y esto te puede decir cualquier papá o mamá de un niño especial que le toca aprender. No sabía, ojalá vinieran con instrucciones. Y nos toca aprender y descubrir cómo es el funcionamiento de estas diferentes figuras y para mal o bien nos invitan a leer, a asistir a congresos, a capacitarnos. Y lo mismo va a pasar con las escuelas. Las escuelas tienen que saber que solamente recibiendo al niño es que van a aprender a entender la particularidad. Hay una frase muy linda que justamente la promovió la Fundación Camina Conmigo el año pasado en una campaña que hizo, que decía, cuando conoces a un niño con autismo, conoces a un niño con autismo, porque además no podemos generalizar que todos los niños con autismo necesiten las mismas cosas, ni tienen las mismas particularidades, ni necesitan las mismas acciones curriculares. En el caso del autismo, que es solamente uno de los trastornos neurodivergentes que pueden existir. Entonces, el mensaje es, seamos un poquito más humanos para recibir, porque a la final lo único que nos hace iguales es que todos somos diferentes y esa es una premisa que nos puede ayudar a tener más voluntad de recibir a todos en los espacios, no solo en las escuelas, sino en todos los espacios. Muchos padres que enfrentan desafíos cuando su hijo requieren precisamente estas atenciones especiales en el ámbito educativo y tienen que buscar y de alguna manera, como tú dices, sortear también los aprendizajes, capacitarse con esto acá, porque no es que vienen con un librito y un manual de instrucciones para saber cómo comportarse, también hay distintos grados y también identificar cuál es el problema de raíz. Pero, ¿qué recomendación le das a estos padres que buscan la forma de apoyar a sus hijos en el desarrollo educativo, especialmente en entornos donde la inclusión aún es limitada? Eh, ¿Qué guías le das a los padres? ¿Cuáles son los caminos, en un paso a paso, en una guía de pasos, cuál es el primer paso, por ejemplo, que deben tomar estos padres, luego hacia dónde se tienen que ir? Eh, Hablando de Quito específicamente, ¿qué fundaciones también dan esta ayuda? Mencionaste una fundación en específico, pero eh, cuando los padres son nuevos en este tipo de problemas, Ujú. intentan buscar y capacitarse de todo, pero hay veces que hay tanta información y hay una sobreabundancia de información que ven un poco limitada y no saben a dónde ir porque hay mucho, ¿no? Hay mucha oferta también. Lejos de pensar en tener quizás la receta perfecta para solucionar este problema, es más bien empezando desde entender que cada hijo es diferente y que no va a haber una sola solución. Pero una recomendación que yo sí creo que aplica a todos y es una parte justo que está en el libro presente, es que a veces nosotros los papás nos cuesta muchísimo la aceptación de que nuestro hijo es diferente. Entonces lo que queremos es que cuadre en la escuela que nosotros pensamos que es la mejor. Tal vez es la escuela en la que nosotros fuimos, la escuela en donde están nuestros familiares o conocidos. Entonces, justamente en esta imagen, lo que podemos ver es que los papás lo que hacen es tratan de cambiar la figura original del niño para que sea un poquito más cuadrado y así le acepten en la escuela. Eh, mi mensaje para todos los papás sería, primero, creo que tenemos que pasar por un proceso de aceptación de decir, mi hijo es diferente, y eso no lo hace ni mejor ni peor que con ningún niño. Esa aceptación de que es diferente nos abre puertas a encontrar
cómo quizás necesita un colegio diferente. Entonces, hemos visto muchos casos de papás que se aferran a que ese niño entre en esa escuela y esa escuela de muchas maneras le trata de decir a la familia que no está lista, que no es el espacio para él. A veces son los mismos niños, los compañeros que con acoso escolar hacen que la experiencia de ese niño diferente no sea la mejor. Entonces, creo que el primer consejo sería una aceptación diciendo cuál es el espacio que le va a dar mayor bienestar a este niño, porque no es que hay que incluirle por incluirle, así pase pésimo y no esté aprendiendo nada y reciba acoso escolar, sino es busquemos el espacio que pueda hacer que esa figura brille, porque como empecé diciendo, esas figuras diferentes no son ni mejores ni peores que ningún niño, pero sí tienen que entender que esas figuras tienen un potencial y tenemos que hacerles brillar y tenemos que hacer que desarrollen sus capacidades y que sean independientes y autosuficientes en el mundo. Entonces, creo que afortunadamente después de la pandemia han salido, sobre todo hablando de Quito, muchas propuestas escolares diferentes, escuelas que se han atrevido a manejar currículos diferenciados, grupos multiedad y a recibir a mucha diversidad en sus aulas. Y por eso la palabra inclusión a mí no me encanta porque la palabra inclusión de por sí es exclusiva. Está diciendo que un grupo selecto, superior, se da el favor de incluir a alguien que es diferente. Entonces, yo creo que mejor deberíamos pasarnos a entender un concepto como la atención a la diversidad. Y eso nos invita a pensar que no solamente estamos hablando de capacidades mentales ni físicas, sino que todos en algún momento podemos tener algún desafío por migración, por temas de abuso, por algún accidente. Todos estamos en un proceso y una vulnerabilidad de ser diferentes en algún punto. Entonces, los colegios que reciben la atención a la diversidad con esta mirada suelen ser una excelente opción para estos niños, porque hasta los papás recibimos este acompañamiento y esta guía para entender, primero que no estamos solos en este mundo y a veces, como tú dijiste, a veces los papás no saben qué hacer y están un poco desubicados en este tema. Lo importante es buscar ayuda y saber que, por ejemplo, fundaciones como la Fundación Camina Conmigo, la Fundación El Triángulo, por ejemplo, hace un excelente trabajo en Quito también. Tenemos también el Neurodesarrollo, que es un centro de terapias que generalmente los niños con algún tipo de discapacidad asociada requieren de muchas terapias ocupacionales, emocionales, psicopedagógicas. Entonces, neurodesarrollo también es un espacio que ofrece estas terapias que acompañan el proceso de una escolarización exitosa para estos niños. Entonces, en efecto, realmente yo ahorita estoy metida en un proyecto de inclusión financiera, que uno diría que tiene que ver con la inclusión educativa, pero lo curioso es que la inclusión es la misma. Si en inclusión financiera nosotros queremos incluir, por ejemplo, a las mujeres en el proceso, requiere de las mismas estrategias que nosotros usamos para la inclusión educativa. Es entender que nos estamos perdiendo del potencial de todas las personas que no estamos incluyendo. Entonces, este cuento más bien resultó salirme un ratito del ámbito de educación financiera, del proyecto que estamos desarrollando en Camina, y dar un espacio para visibilizar. Y ha sido lindísimo ver la respuesta de los educadores, de los niños, de los lectores del cuento, de sentirse muy identificados con decir, yo fui esa figura diferente y ahora de adulto me doy cuenta que no había nada de malo en mi figura, solamente que el sistema no supo ver mi valor en el momento. Entonces, a todos los que nos están escuchando, si están interesados, este cuento está de venta en las librerías Mr. Books, en The Owl, también estamos en la plataforma de libros buscalibre.com. Entonces, si están interesados en tener su copia y en compartir este espacio de lectura con sus niños, con sus alumnos, va a ser un espacio muy rico para justamente darnos el regalo de la atención a la diversidad. Y precisamente hablando de tu libro, ahora viéndolo en retrospectiva, porque me imagino que había mucha emoción en la preproducción también del libro, antes de sacarlo, ahora que ya salió, esa adrenalina también de un proyecto tan lindo y de un libro tan bien escrito. ¿Qué temas importantes, que hablas de temas relacionados a la diversidad, a la que yo le llamo la real inclusión, pero qué mensaje después de todo es el que tú quieres dejar con este libro a la sociedad en sí, no solo a los padres, sino a la sociedad entera y también para las personas que no están tan al tanto de este tipo de temas, o que no conocen porque no han pasado por este tipo de temas, pero también que pudieran pasar. ¿Qué mensaje del que tú dejas con el libro El Triángulo Perfecto? El triángulo perfecto ha sido un proceso de reflexión, de darnos cuenta de que yo he sido educadora toda mi vida, he trabajado en aulas desde estimulación temprana hasta universitarias. Y en este proceso he podido ver cómo definitivamente la educación es un arma muy poderosa para transformar las sociedades.
pero también he visto que la educación, por muchas razones, se ha sobreestandarizado. Y en este afán de quizás buscarle una calidad a la educación, hemos sobreestandarizado la educación tratando de buscar quizás pruebas que nos digan en dónde está el niño y categorizarlo y etiquetarlo. Y si bien empezó con una intención muy bondadosa, yo creo que hemos perdido la real intención de la educación, que es formar individuos libres. Y yo creo que este cuento también es este grito como educadora de decir, ¿quién se atreve a decir que la educación es para cuadrados y a decir que esos cuadrados van a tener más éxito o van a estar mejor? Y cómo nosotros, por tratar de pertenecer en ese mundo para cuadrados, hemos forzado nuestras formas, que al final es un proceso que puede ser agobiante todo el tiempo estar pretendiendo ser una figura que uno no es solamente para pertenecer. Y las escuelas poco a poco te van dando el mensaje de que esta es la figura que vale, esta es la figura que brilla, esta es la figura del éxito. Y miles de niños con figuras diferentes que tienen muchísimo potencial creativo, de pensamiento, de solución de problemas. Lo más grave que podemos hacer con esos niños es que se crean inferiores y que su autoestima comience a fallar. Y eso ha sido lo lindo de encontrarme con adultos que al leer el libro me dicen, qué trauma, yo soy ese triángulo, yo fui ese triángulo y poco a poco pasé toda mi vida pretendiendo ser un cuadrado para pertenecer. Y ahora como adulto me doy cuenta que siendo triángulo me va mucho mejor porque soy el creativo de mi empresa, soy la persona que tiene otra visión, soy la persona que tiene una visión de disciplina diferente. Habilidades que se adaptan y tal vez más te caracterizan tus habilidades que tal vez ese título o lo que tú quieras pretender querer ser para intentar encajar, ¿no? Exacto. Entonces, si tú me preguntas a mí cuál es un mensaje del libro, es decir, no dejemos que esta estandarización nos quite los ojos de lo importante de la educación, que es formar ciudadanos capaces y libres. Y si la educación no está haciendo eso, entonces no está cumpliendo su propósito. Está quizás estandarizando, está buscando medidas para meter a más niños en el aula de manera más efectiva, está creando buenos negocios, pero no está cumpliendo con su propósito. Entonces, si pudiera resumirlo, es eso y enmascarado en una dulce historia llena de figuras que también resulta muy divertida. Claudia, te quiero agradecer, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir tu visión y experiencias también sobre lo que es la verdadera inclusión educativa. Y para aquellos que están interesados, no se pierdan este cuento, El Triángulo Perfecto. Sé que ya está a la venta, desde ya en Mr. Books lo pueden conseguir. Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Generación Responsable. Gracias a ti, Santiago. Un gusto. Saludos a todos. Será hasta la próxima. Nos vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más aquí en Radio Sucesos 101.7 FM. Es un honor para mí dar la bienvenida a nuestra segunda invitada, la doctora Cristina Silva, jefe de los Centros de Tratamiento Especializados en Bantif. Ella es médica cirujana y magíster en gestión de calidad en salud y seguridad del paciente por la Universidad Católica del Ecuador, con una vasta experiencia en la gestión de equipos de salud y el manejo de pacientes con enfermedades crónicas o catastróficas. La doctora Silva se destaca por su compromiso con la salud y la vida de sus pacientes, garantizando la atención centrada en el paciente y basada en los principios bioéticos. Hoy abordamos un tema crítico, la prevención del virus del papiloma humano o VPH. Quiero compartirles un dato alarmante. En Ecuador mueren 7 mujeres cada 3 días a causa del cáncer de cuello uterino y más del 95% de estos cánceres son causados por el VPH. Justamente para generar conciencia, Bantif y el MSD han lanzado la campaña El 7 Mujeres, un cortometraje que pueden ver gratuitamente en www.el7mujeres.org.
#SAFPIOS.com, el cual revela las consecuencias y mitos alrededor de esta infección. Quiero darle la bienvenida a la doctora Silva, que nos acompaña con nosotros. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí en Generación Responsable el día de hoy. Buenas tardes, Santiago. Un afectuoso saludo para las personas que nos están escuchando este día. Muchas gracias por la invitación. Doctora, el BPH es una de las principales causas del cáncer de cuello uterino, un problema de salud pública que afecta gravemente a nuestro país. Justo ya estamos viendo las cifras que mueren 7 mujeres cada 3 días a causa del cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos en Ecuador para reducir esta, no una grave, es extremadamente grave cifra de muertes por este tipo de cáncer y lo que se trata también el tema de la prevención, ¿no? Sí, Santiago, es súper importante conocerle a este virus, ¿no? Como tú lo mencionas, es el principal responsable del cáncer de cuello uterino en el Ecuador. Estamos hablando que en más del 95% de los casos es el responsable de este tipo de cánceres, no solamente en mujeres, sino también en hombres, como el cáncer de pene, el cáncer de ano y el cáncer orofaringio. Es importante mencionar, creo que este es un tipo de virus que existen en más de 200 tipos, de los cuales al menos el 40%, los 40 tipos se transmiten a través del contacto sexual. Se dividen de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que están asociados a los tipos de cánceres, como los que acabo de mencionar, y los de bajo riesgo pues están asociados a enfermedades como verrugas genitales y condilomas. La prevención es la clave, Santiago, en este tema y contamos con una vacuna para ello. Es importante mencionarles que la campaña del Siete Mujeres es una iniciativa creada por Bantiv en alianza con MSD, cuyo objetivo es justamente generar conciencia sobre el impacto del virus del papiloma humano y las consecuencias, especialmente el cáncer de cuello uterino, sabiendo las cifras alarmantes que 7 mujeres mueren en Ecuador cada 3 días a causa de este asesino silencioso. Y precisamente con el tema de la prevención y la importancia de la vacunación. Ujú. Se ha demostrado que la vacunación temprana es una herramienta clave para prevenir el VPH. ¿Qué nos puede decir sobre las estrategias de vacunación en el país y cómo podemos mejorar la cobertura tanto a jóvenes como a adultos y llegar por lo menos a las 24 provincias del Ecuador y tener esa cobertura segura, ¿no? Mira, justamente por estas cifras alarmantes, el 17 de noviembre del 2020 la OMS lanza una estrategia para tratar de erradicar el cáncer de cuello uterino para el 2030. Esta estrategia se llama 90-70-90. ¿Por qué se llama así? Para que el 90% de los niños y niñas en edades tempranas estén cubiertos con la vacuna, el 70% de las mujeres tengan acceso a tamizajes para una detección temprana y el 90% de las mujeres que ya han sido diagnosticadas tengan un tratamiento adecuado y oportuno. Y también desmitificando cierto tipo de cosas para personas que no se quieren vacunar, porque existen ciertos mitos, lo vimos también con la vacuna del COVID-19. ¿Cómo podemos crear esa campaña de concientización para que la gente sí se vacune? ¿Por qué sí se tienen que vacunar? Mira, es súper importante la campaña que estamos lanzando en este momento en alianza con MSD. Este cortometraje lo que hace es poner en evidencia a este asesino silencioso eh, y concientizar a toda la población, da datos sobre los mitos también que existen alrededor del cáncer de cuello uterino y la importancia de la vacunación. ¿Y hay alguna cifra de la cantidad de personas que se han vacunado hasta el día de hoy y a qué porcentaje se quiere llegar? Bueno, el porcentaje que quiere llegar la OMS, pues como te comentaba en la estrategia, es llegar al 90% en niños y niñas. Esto Hasta el día de hoy, principalmente, ¿cuánto se ha vacunado? Perdón.
Hasta el día de hoy me parece que está vacunado un 50% de la población, ya. Esto es a nivel mundial. Los datos aquí en el Ecuador es un poco más difícil poder llegar a conocerlos. Entiendo que en este año el Ministerio de Salud Pública inició una campaña para vacunación en niños y niñas de 9 hasta los 11 años, en mayo hasta junio. Entonces, estamos alineados también a esa estrategia. Y creo que se deben generar también estos espacios en donde se pueda hablar abiertamente sobre esta enfermedad y desmitificar y desatanizar también a la vacuna, ¿no? Y recalcar la importancia de esta. Sobre el cortometraje que las personas pueden acceder de manera gratuita, está disponible, vuelvo a repetir, en el número 7 mujeres.com. Eh, ¿Por qué se llama el 7 mujeres? Y cuéntame un poco más para ahondar en el tema, ¿qué narra el cortometraje? A ver, el 7 mujeres justamente nace por la cifra, ¿no? Por la estadística. 7 mujeres mueren cada 3 días en el Ecuador a causa del virus del papiloma humano. Este cortometraje básicamente relata la historia de dos detectives, Aurora y Gerardo, quienes investigan las muertes misteriosas de 6 mujeres en un pueblo llamado El Silencio y tratan de prevenir una séptima víctima. A lo largo de la trama descubren que el verdadero asesino no es un hombre ni es una mujer, sino es el BPH, que es el responsable de matar a 7 mujeres cada 3 días en el Ecuador. Y el cortometraje se produjo aquí en el Ecuador. Es una producción colombo-ecuatoriana, se produjo y se grabó en Colombia. Su director es Juan Carlos Beltrán y justamente el talento y todo lo que llevó el casting estuvo muy, muy, muy apegado a justamente a llegar a estos mitos y desmitificar lo que es el BPH. ¿Por qué? Porque aquí tengo unas cifras escalofriantes, que se estima que el 85% de las personas se infectarán con este virus en algún momento de su vida. Eh, Ujú. o sea, esto aquí es alarmante, 85% de las personas es altísimo, ¿no? Ujú. Hay que recordar, Santiago, que el virus del papiloma humano, claro, es una enfermedad de transmisión sexual y el 85% de las personas ya han tenido un contacto con una persona infectada, pues si no es en este momento, en cualquier momento de su vida podrían tenerlo. Y es 85%, esa cifra sale a nivel global o aquí en el Ecuador específicamente. Es a nivel global. Ya. Ujú, Eh, O sea, son cifras que son realmente alarmantes. Y vuelvo a repetir porque sí, yo creo que tiene que haber una concientización de este tema, que se mueren 7 mujeres cada 3 días. O sea, estamos hablando, son cosas que son completamente críticas y creo que tenemos que profundizar para concientizar este tipo de temas en la población e intentar llegar a más gente, y la gente que no se ha vacunado va a hacer también una campaña masiva de vacunación. ¿Cómo tú crees que contribuye la película a la lucha contra el virus de papiloma humano? Mira, Santiago, no es el objetivo temorizar, sino más bien crear conciencia de que es una infección frecuente, de que la probabilidad de estar en contacto con el virus es alta y sabemos que existe una solución que es la vacuna. La, el cortometraje lo que trata es justamente de poner en evidencia a este asesino silencioso, tratar de llegar al mayor número de personas, de compartirlo. Si nos están escuchando madres y padres, si tienen niños de 9 años, que lo lleven a vacunar. Sí, es que es algo que tiene que, o sea, debería ser algo obligatorio. Tú me dices que la edad de vacunación, a partir de qué edad se pueden vacunar, hasta qué edades. Ujú. La vacunación está a partir de los 9 años. De 9 a 14 años son 2 dosis de vacuna y mayores de 14 años son 3 dosis. La Ok. edad recomendada es hasta los 26 años, pero en realidad si es que tú tienes un riesgo de estar en contacto con una persona infectada y tienes una vida sexual activa, en realidad puedes también vacunarte. Ok. No, no, no. Son cifras que son súper
alarmantes y se llama a esta conciencia en la población para vacunarse ya y precisamente son este tipo de campañas de desmitificar este tipo de cosas para educar mejor a la población. Si podemos hablar de un mito más que esté ahí y lo podamos aclarar, también te dejo a ti el espacio para Bueno, desmitificar. ajá, uno de los mitos es que no es una enfermedad grave y qué va a pasar. Entonces, con estos datos que estamos dando hoy en día sobre el cáncer de cuello uterino, que se presenta en el 95% a causa del BPH, se está quitando ese mito, lo estamos haciendo realidad. 7 mujeres mueren cada 3 días en el Ecuador a causa de ello. En el hombre también se presentan algunos tipos de cánceres como el cáncer de pene, de ano, el cáncer orofaringio. Entonces, no solamente se da en mujeres, también en hombres y mujeres. Hay que recordar que este es un tipo de virus que no da síntomas. Por eso es un asesino silencioso. Pueden pasar muchos años hasta que las personas tengan un síntoma y ya va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde para poder hacer algo. Y sin síntomas se puede detectar. Claro que sí, por eso es importante la prevención también. Entonces, las mujeres, por lo menos tener un chequeo ginecológico una vez al año, en el que se puede hacer algunos estudios como el Papa Nicolau, la colposcopía o un examen ginecológico. Y en el caso de los hombres, pues ir a un urólogo y hacer un examen que se llama penescopía. También se puede detectar el virus en la sangre a través de un examen que se llama PCR para VPH. Ok, perfecto. Con ese tipo de información, para nuestros oyentes, levantar ese tipo de conciencia. Quiero dar una mención. Recuerden que pueden ver el cortometraje El Siete Mujeres en el sitio web www.el7mujeres.com para conocer más sobre esta campaña que busca salvar vidas a través de la educación y la prevención. Eh, Como dijo la doctora, no es algo que busca alarmar a la población, sino crear este tipo de conciencia que tanto se necesita. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Un placer, muchas gracias, una buena tarde. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos la próxima semana con más contenidos sobre cómo podemos ser una generación responsable. Yo soy Santiago Chiriboga y les deseo una excelente tarde. Recuerden que nos pueden seguir sintonizando en Radio Sucesos 101.7 FM en Pichincha o a nivel nacional a través de @Radio Sucesos EC y @Ecuador Seminarium en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima y que tengan un excelente día. Radio Suceso 101.7 FM presentó Generación Responsable, con la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender las tendencias del management y los retos frente a las nuevas generaciones en el mundo digital, la sostenibilidad y la transición energética como motores de la economía y la sociedad.